Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. La sala de emergencias olía a desinfectante y a fracaso. Clark Martin estaba sentado en la silla de plástico afuera del quirófano, con las manos todavía temblando por la adrenalina que había inundado su sistema hacía 2 horas, cuando recibió la llamada de Sarah. Su esposa estaba de pie junto a las máquinas expendedoras, con el teléfono pegado a la oreja, llorando suavemente mientras ponía al tanto a su hermana. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, bañándolo todo con un brillo pálido y enfermizo que hacía que la espera fuera peor. Daniel tenía 19 años, era estudiante de 2º año en la universidad comunitaria, estudiaba ingeniería y trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca de la universidad para ayudar con la matrícula. Se había detenido en el Quick Mart de la avenida Westfield a las 9:30 de la noche para comprar bebidas energéticas para su sesión de estudio. Clark le había dicho 100 veces que no fuera a ese vecindario después de que oscureciera, pero Daniel se había reído. «Papá, ya no tengo 12 años». Ahora, su hijo estaba detrás de puertas de acero mientras le fijaban la mandíbula con alambres. Clark tenía 52 años, era un capataz de construcción que había pasado 30 años construyendo complejos de oficinas y edificios de apartamentos por toda la ciudad. Sus manos estaban callosas, su espalda estaba mal y había trabajado semanas de 70 horas durante las últimas 3 décadas para darle a su familia una vida decente. Nunca había estado en una pelea de verdad, apenas unos cuantos empujones en las obras cuando los ánimos se caldeaban, pero nada serio. Pagaba sus impuestos, fue entrenador de las ligas infantiles cuando Daniel era pequeño y votaba en todas las elecciones. Él creía en el sistema. El cirujano apareció a medianoche. El doctor Patel era un hombre delgado de ojos cansados y manos firmes. La cirugía salió bien. Su mandíbula está fracturada en 2 lugares. La hemos alambrado y colocado una placa en el lado izquierdo. Tendrá que quedarse pasar la noche en observación, pero el pronóstico es bueno. Tendrá que comer a través de un popote durante 6 a 8 semanas. ¿Podemos verlo?, preguntó Sarah con voz entrecortada. Está en recuperación. En 1 hora, tal vez menos. Después de que el médico se fue, Clark finalmente miró el informe policial que los oficiales le habían entregado en el lugar de los hechos. El oficial Ramírez y su compañero habían sido profesionales pero distantes. Habían tomado la declaración de Daniel en el hospital, anotaron lo básico y le entregaron a Clark un número de caso en una tarjeta de presentación. La víctima declara que fue abordada por múltiples sospechosos afuera de Quick Mart, 2847 de la avenida Westfield, aproximadamente a las 9:35 de la noche. Los sospechosos exigieron sus pertenencias. Cuando la víctima se resistió, los sospechosos la asaltaron con puños y pies. La víctima sufrió lesiones faciales. Los sospechosos huyeron con la mochila de la víctima que contenía una computadora portátil, libros de texto y una billetera. Múltiples sospechosos. No 8 miembros de una pandilla, no un ataque coordinado, solo múltiples sospechosos. Cuando finalmente dejaron que Clark viera a Daniel en recuperación, el rostro de su hijo estaba tan hinchado que apenas lo reconoció. Hematomas púrpuras florecían en sus mejillas y frente. Su mandíbula estaba atada con alambres y accesorios metálicos que parecían medievales. Los ojos de Daniel, los ojos de su madre, verde brillante, se abrieron lentamente cuando Clark tomó su mano. Daniel no podía hablar, solo podía emitir pequeños ruidos en su garganta. Clark le apretó la mano suavemente. «Está bien, hijo. No intentes hablar. Vas a estar bien». Pero los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas y Clark vio algo en el que nunca había visto antes. No era dolor por las heridas. Era miedo. Su hijo tenía miedo. Llevaron a Daniel a casa la tarde siguiente. Sarah había convertido la sala en un dormitorio improvisado para que Daniel no tuviera que subir escaleras. Compró batidos de proteínas, ingredientes para licuados, caldo de sopa, todo lo que pudiera consumir con un popote. Clark había llamado a su capataz y le dijo que necesitaba una semana libre. En 30 años con Apex Construcción, nunca se había tomado más de 3 días consecutivos. Jacob González pasó a visitarlos esa noche. Jacob había trabajado con Clark durante 15 años, un operador de grúa con hombros de defensa de fútbol americano y un comportamiento amable que lo convertía en el compañero favorito de todos. Llevó flores para Sarah y una tarjeta de recuperación firmada por todo el equipo. Jesús,
Clark, dijo Jacob cuando vio a Daniel en el sofá, con el rostro todavía grotescamente hinchado. ¿Atraparon a los tipos que hicieron esto? Aún no. Clark llevó a Jacob a la cocina y bajó la voz. La policía está en ello. La expresión de Jacob decía que sabía que eso era una mierda, pero no presionó. Si necesitas algo, hermano, lo que sea. Después de que Jacob se fue, Clark se sentó a la mesa de la cocina con su computadora portátil y abrió el archivo del caso que la policía le había enviado por correo electrónico. Era escaso, la declaración de Daniel, el informe del oficial que respondió y una nota indicando que se habían asignado detectives. Detective Mark Richardson, placa 4729. Clark llamó al precinto. Después de 20 minutos en espera, Richardson contestó. Sí, el caso Martín. Lo tengo aquí. El detective sonaba distraído, como si estuviera comiendo algo. Mire, señor Martín, seré sincero con usted. Su hijo no pudo identificar a ninguno de los atacantes, llevaban sudaderas con capucha, estaba oscuro. No tenemos testigos. El dueño de la tienda dice que su cámara de seguridad no funcionaba esa noche. No funcionaba. Eso es lo que dice. A veces estos lugares tienen cámaras falsas o las grabaciones se repiten y se graban encima. Sin vídeo, sin identificaciones, no tenemos nada con que trabajar. 8 tipos atacaron a mi hijo. ¿Alguien vio algo? Entiendo su frustración, señor Martín. Pero en la avenida Westfield de noche, la gente no habla. Ven algo y miran hacia otro lado. Esa es la realidad. Tenemos el número de serie de la computadora de su hijo registrado en nuestro sistema. Si llega a una casa de empeño, lo sabremos. Más allá de eso. Así que no están haciendo nada. La voz de Richardson se endureció. Estoy haciendo mi trabajo con los recursos y la evidencia disponibles. ¿Quiere presentar una queja? Hay un número al que puede llamar. La línea se cortó. Clark se quedó sentado en la cocina mucho tiempo después de esa llamada, mirando el archivo del caso en la pantalla de su computadora. Sara entró alrededor de las 10 y le tocó el hombro. Ven a la cama en un rato. Ella vaciló. Llamó la compañía de seguros. La cirugía de Daniel nos va a costar $8,000 de nuestro bolsillo. $8,000. La computadora que Daniel perdió eran otros 1,200. Los libros de texto, otros 600. La semana de Clark sin goce de sueldo le costaría otros $2,000 en salarios perdidos. Casi $12,000. Y eso sin contar el trauma, el miedo en los ojos de su hijo o la forma en que Daniel se sobresaltaba ahora cuando escuchaba ruidos fuertes. Después de que Sara se fue a la cama, Clark hizo algo que nunca había hecho antes. Abrió un navegador en modo incógnito y buscó pandillas de la avenida Westfield. Los resultados fueron reveladores, artículos de noticias sobre arrestos por drogas, cargos por asalto, robos a mano armada, todos concentrados en ese mismo radio de 5 cuadras. Un foro comunitario donde los residentes se quejaban de que el Quick Mart era un lugar de reunión de pandillas. Varias publicaciones mencionaban a un grupo llamado los Westfield Boys liderado por alguien llamado Rubén Burke. Clark hizo clic en el nombre de Burke. Perfil de Facebook, público. 23 años. Docenas de fotos lo mostraban haciendo señas de pandillas, posando con fajos de dinero y usando tenis caros. En una foto de hacía 3 semanas, Burke aparecía afuera del Quick Mart con otros 7 hombres jóvenes. El pie de foto, mi esquina. Clark tomó una captura de pantalla de la foto y amplió cada rostro. A la mañana siguiente, Clark condujo hasta el Quick Mart. Era un edificio bajo con ventanas enrejadas y un letrero de neón parpadeante. El estacionamiento era de asfalto agrietado salpicado de maleza. A las 10 de la mañana, el lugar estaba vacío, excepto por un viejo Honda Civic estacionado junto al contenedor de basura. Por dentro, la tienda era estrecha y mal iluminada. Cámaras de seguridad colgaban del techo, 4 de ellas, todas posicionadas para cubrir las cajas y los pasillos. Detrás del mostrador estaba sentado un hombre corpulento de unos 60 años, leyendo un periódico. Su placa decía dueño. ¿Le ayudo?, preguntó el hombre sin levantar la vista. Clark se acercó al mostrador.
¿Es usted Nicholas Goodman? Ahora el hombre levantó la vista, con ojos cautelosos. ¿Quién pregunta? Mi hijo fue atacado afuera de su tienda hace 2 noches. Daniel Martín. La policía dijo que las grabaciones de seguridad no estaban disponibles. La expresión de Goodman se cerró. Las cámaras han estado descompuestas durante 1 mes. He querido arreglarlas. Clark miró hacia la cámara más cercana. Una pequeña luz LED parpadeaba en rojo. Active. Esa parece operativa. Es solo la luz. El cableado no sirve. Las 4 cámaras. Mire, lamento lo de su hijo, pero no puedo ayudarle. Goodman volvió a su periódico. La conversación había terminado. Clark se quedó allí un momento, estudiando al hombre. Las manos de Goodman temblaban ligeramente mientras sostenía el papel. No era nerviosismo, era miedo. Alguien lo había amenazado. Afuera, Clark se sentó en su camioneta y llamó a Jacob. ¿Todavía conoces a ese chico que hace trabajos de informática? El que configuró la red de la oficina, Taylor Summers. Sí. ¿Por qué? Necesito a alguien que pueda recuperar grabaciones de seguridad eliminadas. Hubo una pausa. Clark, ¿qué estás haciendo? Mi trabajo, ya que la policía no hace el suyo. Otra pausa. Te enviaré su número. Ten cuidado, hermano. Taylor Summers tenía 26 años, era flaco como un riel, con una barba rala y energía nerviosa. Se reunió con Clark en una cafetería cerca de la universidad, cargando un maletín de computadora lleno de calcomanías. Jacob dice que necesitas ayuda técnica, dijo Taylor, echando 3 sobres de azúcar en su café. Hago recuperación de datos, seguridad de redes, algo de trabajo forense. Totalmente legal. Casi siempre. Clark le mostró una foto del sistema de cámaras del Quick Mart que había tomado con su teléfono. ¿Puedes sacar grabaciones de un sistema como este si el dueño afirma que no está grabando? Taylor estudió la foto. Modelo de DVR. Sí, es un CloudWatch 4800. Es un sistema decente. Si realmente está grabando, las imágenes se guardan en una unidad interna y se respaldan en la nube. Si alguien borró las imágenes locales, suele haber un respaldo en la nube con una retención de 30 días. Si también borraron eso, tal vez pueda recuperarlo de la unidad misma, dependiendo de qué tan a fondo la hayan limpiado. ¿Cuánto por la recuperación de datos? Normalmente 1,500. Pero Jacob dijo que a tu hijo lo lastimaron bastante. Taylor se encogió de hombros. 500 y no lo obtuviste de mí. Esa noche, a las 2 de la madrugada, Clark y Taylor regresaron al Quick Mart. La tienda estaba cerrada y las luces de seguridad proyectaban largas sombras. Taylor traía una bolsa de equipo, Clark traía cortapernos. ¿Estás seguro de esto?, susurró Taylor mientras se acercaban a la entrada trasera. No. Clark cortó la cadena de la puerta trasera. Pero lo voy a hacer de todos modos. Adentro, Taylor fue directo a la oficina detrás del mostrador donde estaba montado el DVR. Conectó un dispositivo al sistema, con los dedos volando sobre el teclado de su computadora. Bien, el sistema está definitivamente activo. Grabando en una unidad local. Y sí, el respaldo en la nube está habilitado. Alguien ha estado borrando grabaciones regularmente. La última eliminación fue hace 2 días, la noche en que saltaron a tu hijo. Puedes recuperarlo. Los dedos de Taylor continuaron su danza. El respaldo en la nube usa retención continua. Borraron el archivo local, pero la copia de la nube se queda por 30 días a menos que se purgue manualmente. Y lo tengo. No purgaron la nube. Descargando ahora. 5 minutos después, Taylor tenía las grabaciones en su computadora. Las vieron en la oficina, iluminados por el brillo de la pantalla. 9:34 de la noche, el auto de Daniel entró al estacionamiento. Salió y caminó hacia la entrada de la tienda. Antes de llegar a la puerta, 8 figuras emergieron de las sombras cerca del contenedor de basura. Rodearon a Daniel rápida y eficientemente. La figura principal, Clark, reconoció a Rubén Burke de Facebook, dijo algo. Daniel negó con la cabeza y retrocedió.
Burke agarró la mochila de Daniel. Daniel se aferró a ella. Entonces Burke asintió y los demás se cerraron sobre él. Clark vio a su hijo caer bajo una lluvia de puños y patadas. Vio cómo le pisoteaban la cara a Daniel. Vio a Burke rebuscar en la mochila, llevarse la computadora y la billetera, dejando los libros de texto esparcidos sobre el asfalto. Todo duró 90 segundos. Antes de irse, Burke miró directamente a la cámara y sonrió. Luego caminó hacia Goodman, que había estado observando desde la puerta, congelado. Burke dijo algo y Goodman asintió frenéticamente. Burke le palmeó el hombro, casi de forma amistosa, y se fue. Taylor detuvo la grabación. Tienes los rostros claros de todos ellos. Esto es evidencia sólida, hombre. Llévala a la policía. Clark no respondió. Estaba pensando en la sonrisa de Burke, en la crueldad casual de la misma y en la forma en que sabía exactamente dónde estaba la cámara. Cópialo para mí, dijo Clark finalmente. ¿Todo? ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. 3 días más tarde, Clark estaba sentado en la oficina del detective Richardson en el precinto, con una unidad USB que contenía las grabaciones sobre el escritorio. Richardson había visto el vídeo 2 veces, con una expresión que no cambiaba. ¿De dónde sacaste esto? ¿Importa? Los tienes en cámara. 8 sospechosos, rostros claros, asalto y robo. ¿Puedes identificarlos? Richardson se reclinó en su silla. Entraste a esa tienda ilegalmente. Recuperé evidencia que el dueño fue intimidado para ocultar. Cometió un delito, señor Martín. Podría arrestarlo ahora mismo. Pero no lo hará. Richardson lo estudió por un largo momento. No, no lo haré, porque tienes razón. Esta es buena evidencia. Pero esta es la realidad, Rubén Burke y su grupo ya han sido arrestados antes. Asalto, posesión de drogas, cargos por armas. Tienen un abogado, un defensor público que es bueno en su trabajo. Alegarán identidad equivocada, dirán que las imágenes no son claras y presentarán declaraciones de sus madres diciendo que estaban en casa esa noche. Tal vez 1 o 2 de ellos cumplan 6 meses. Tal vez. ¿6 meses? ¿Por lo que le hicieron a mi hijo? Así es el sistema, señor Martín. No es perfecto. Clark se levantó. Quédate con las grabaciones. Haz lo que quieras con ellas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Irme a casa. Cuidar de mi hijo. Los ojos de Richardson se estrecharon. No hagas ninguna estupidez. Estos tipos son peligrosos. No tienen nada que perder. Clark sostuvo su mirada. Yo tampoco. Esa noche, Clark creó una nueva carpeta en su computadora, Grupo Burke. Adentro, comenzó a recopilar información. Imprimió una captura de pantalla de las grabaciones de QuickMark que mostraba los 8 rostros con claridad. Luego, salió de caza. Rubén Burke fue fácil. Su Facebook era un catálogo de su estilo de vida criminal. Clark supo que vendía drogas en una esquina de Westfield y la calle 23, conducía un Dodge Charger modificado y tenía una novia llamada LaToya McBride que publicaba fotos de los regalos caros que él le compraba. Burke vivía con su madre en un complejo de viviendas subsidiadas en el lado este. Carl Gans era la mano derecha de Burke en la mitad de las fotos de este. Gans había cumplido condena por robo a mano armada hacía 3 años y salió en libertad condicional el año pasado. Trabajaba en un taller de carrocería en la avenida Miller, Precisión Kellichen. Guillermo Griffin era más joven, tal vez de 20 años. Su Instagram lo mostraba obsesionado con los tenis, cientos de fotos de ediciones limitadas de Jordans y Yeezys. Trabajaba en una zapatería en el centro comercial. Clyde Hancock tenía una cicatriz distintiva en la ceja izquierda. Facebook mostraba que le gustaban las peleas clandestinas, combates a puño limpio en sótanos de almacenes. Publicaba vídeos de él mismo dejando inconsciente a la gente, alardeando de cuánto dinero ganaba apostando por sí mismo. Melvin Sharp era el callado. Sus redes sociales eran escasas, mayormente publicaciones compartidas sobre teorías de conspiración y memes antigubernamentales. Clark lo encontró a través de un sitio de búsqueda de personas, vivía solo en un parque de casas rodantes cerca del distrito industrial.
Russell Kenny fue fácil de encontrar porque lo habían arrestado 2 semanas antes del ataque a Daniel por robar en un CVS. La foto de su ficha policial estaba en el registro público. Vivía a 2 cuadras de Burke. Muhammad Lu fue más difícil. No tenía presencia en redes sociales bajo ese nombre, pero una de las fotos de Burke lo mostraba etiquetado en un restaurante. Su familia era dueña de un lugar de po vietnamita en el lado sur. Clark pasó por allí al día siguiente. Lu estaba allí, trabajando en la caja. Stuart Hill fue el último. A Clark le tomó 3 días encontrarlo. Hill era estudiante en la misma universidad comunitaria que Daniel, lo que hizo que a Clark le hirviera la sangre. Había atacado a Daniel y compartían el campus. El LinkedIn de Hill mostraba que estudiaba negocios y trabajaba a tiempo parcial en un Starbucks. 8 nombres, 8 rostros, 8 personas que habían mandado a su hijo al hospital y se habían burlado de ello. Clark imprimió sus fotos y las fijó en un tablero de corcho en su taller del garaje. Luego se sentó frente a ese tablero durante horas, pensando, planeando. Sarah lo encontró allí a medianoche. Clark, ven a la cama pronto. Miró el tablero, las fotos y las notas que él había garabateado sobre cada persona. Su expresión cambió de preocupación a comprensión y luego a miedo. ¿Qué estás haciendo? Investigando. ¿Para qué? Él se giró para mirarla. 30 años de matrimonio y ella podía leerlo como un libro abierto. La policía no va a hacer nada, Sarah. Richardson prácticamente lo dijo. Estos tipos recibirán un tirón de orejas, si acaso. Mientras tanto, Daniel no puede comer comida sólida. Tiene pesadillas. Tiene miedo de salir de casa. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Vas a enfrentarlos? Podrías salir herido, o muerto, o arrestado. Aún no he decidido qué voy a hacer. Ella se quedó callada un momento. Sí, ya lo decidiste. Él no lo negó. Sarah se acercó más, miró el tablero, el rostro sonriente de Rubén Burke. Hagas lo que hagas, dijo finalmente, que no te atrapen. Luego le besó la mejilla y entró en la casa. Clark pasó la semana siguiente vigilándolos. Se tomó una licencia personal en el trabajo, diciéndole a su equipo que necesitaba concentrarse en la recuperación de Daniel. Todas las mañanas, dejaba a Sarah en su trabajo en el hospital, donde trabajaba como administradora de registros. Luego conducía hasta la avenida Westfield y observaba. La operación de Burke era predecible. Aparecía en la esquina todos los días alrededor de las 2 de la tarde y se quedaba hasta la medianoche. Los clientes, en su mayoría drogadictos y chicos de secundaria, iban y venían. Burke siempre tenía al menos 2 miembros de su grupo con él, usualmente Gans y otro miembro rotativo. Se apostaban afuera del Quick Mart, protegidos por la vista gorda forzada de Goodman. Clark observaba desde diferentes posiciones, al otro lado de la calle en el estacionamiento de una lavandería, desde adentro de un Burger King a 2 cuadras, desde su camioneta estacionada detrás de un almacén abandonado con vista a la esquina. Tomaba notas, patrones, rutinas, debilidades. Gans trabajaba en Precision Kitchen de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Era mecánico y trabajaba solo en el área trasera. El dueño del taller nunca estaba allí, dejando a Gans sin supervisión. Griffin trabajaba en la zapatería de martes a sábado, de 11 de la mañana a 7 de la tarde, siempre con su teléfono entre cliente y cliente, probablemente coordinando los negocios de drogas de Burke. Hancock peleaba todos los viernes por la noche en un almacén cerca de los muelles. Clark fue una vez, se quedó en las sombras y vio a Hancock brutalizar a un oponente en un ring improvisado mientras hombres borrachos gritaban y lanzaban dinero. Hancock era bueno rápido, vicioso, entrenado pero peleaba enojado, salvaje, explotable. A los demás los rastreó cuidadosamente, Sharp, viviendo solo en su casa rodante, Kenny, quedándose con su abuela en una casa que parecía a punto de colapsar, Lou, trabajando en el restaurante de su familia, donde sus padres lo trataban como a un príncipe a pesar de lo que realmente era, Hill, asistiendo a clases, sirviendo cafés con leche, viviendo una vida universitaria normal mientras Daniel sufría. Al final de la semana, Clark tenía un expediente completo sobre cada uno de ellos. Sus rutinas, sus hogares, sus debilidades, sus puntos de presión. Ese viernes por la noche, se sentó en su taller del garaje mirando el tablero.
8 rostros lo miraban fijamente. Las palabras de Sarah resonaban, que no te atrapen. Pensó en Daniel, en el miedo en los ojos de su hijo, en el fracaso del sistema y en la resignada aceptación de Richardson de que nada les pasaría realmente a estos hombres. Entonces Clark comenzó a planear. Había pasado 30 años construyendo cosas. Ahora era el momento de destruir algo. El primero fue Melvin Sharp. Sharp era el objetivo más fácil, aislado, paranoico, viviendo solo en una casa rodante oxidada al borde de un parque donde nadie hacía preguntas. Clark lo había vigilado durante 3 días y aprendió su horario. Sharp trabajaba de noche en el muelle de carga de un almacén, llegaba a casa alrededor de las 2 de la madrugada, dormía hasta el mediodía y pasaba las tardes en internet leyendo teorías de conspiración y publicando diatribas furiosas. Clark eligió un martes por la noche. Estacionó su camioneta a 1/4 de milla del parque de casas rodantes y entró cargando una caja de herramientas, como un trabajador más con jeans y camisa de franela, invisible en el distrito industrial. La casa rodante de Sharp estaba oscura, el revestimiento de aluminio se desprendía y estaba rodeada de maleza que le llegaba a la cintura. Una motocicleta estaba estacionada en una plataforma de concreto, el orgullo y la alegría de Sharp, según las fotos que había publicado. Clark lo había visto trabajar en ella durante horas el sábado pasado, puliendo el cromo y ajustando el motor. Clark miró su reloj, 1:47 de la madrugada. Sharp estaría en casa en 13 minutos. Se acercó a la motocicleta, abrió su caja de herramientas y se puso a trabajar. Le tomó 8 minutos aflojar los pernos de la pinza de freno lo suficiente como para rayar la línea de freno de modo que se rompiera bajo presión. Hizo que todo pareciera normal. 30 años en la construcción le habían enseñado cómo funcionaban las cosas y cómo hacer que fallaran. A las 2:03 de la madrugada, el destartalado Camry de Sharp entró en el camino de tierra. Sharp salió, se estiró y revisó su teléfono. Miró su motocicleta y sonrió. Luego entró. Clark ya se había ido. 2 días después, Clark estaba en su garaje cuando Jacob llamó. ¿Te enteraste del accidente en la autopista 9? La mano de Clark se apretó sobre el teléfono. No. Un tipo perdió los frenos en su moto. Atravesó una barandilla. Pasó anoche. Está en St. Mary's. Se rompió las 2 piernas, algunas costillas, la clavícula. Dicen que tiene suerte de estar vivo. Eso es terrible. Sí. Jacob hizo una pausa. El nombre del tipo es Melvin Sharp. ¿No era ese uno de los nombres en tu tablero? Clark no respondió. Clark, hermano, ¿qué hiciste? Estoy cuidando de mi hijo. Eso es todo. Esto es peligroso. Tienes que parar. No puedo. Jacob se quedó callado un largo momento. Entonces, al menos sé inteligente. Si necesitas ayuda. Yo no dije eso. Después de colgar, Clark sintió algo que no había sentido desde que esto comenzó. No fue satisfacción, exactamente. Fue algo más frío, más afilado. Faltan 7. Miró la foto de Carl Gans en el tablero y comenzó a planear el siguiente movimiento. Gans era diferente, más inteligente, más cauteloso. Era el ejecutor de Burke, el músculo, y no cometía errores. Clark lo había vigilado durante días buscando una abertura y no encontró nada. Entonces se dio cuenta de que no necesitaba una abertura, solo necesitaba una palanca. Precision Kitchen era un taller pequeño, 2 áreas de trabajo propiedad de un hombre llamado Hubert Buckley que pasaba más tiempo en el bar que en su negocio. Gans dirigía el lugar, agendaba citas, hacía el trabajo y manejaba el dinero. Los libros contables del taller eran un desastre, Clark podía darse cuenta solo con observar la operación. Pagos en efectivo, sin recibos, probablemente desviando dinero de reclamaciones de seguros. Clark conocía a un inspector de incendios. Habían trabajado juntos en la renovación de un hospital hacía 5 años y seguían siendo amigos. Un tipo llamado Randy Lucas, recto, pero dispuesto a hacer favores a la gente en la que confiaba. Clark lo llamó. Randy, necesito tu ayuda con algo. ¿Qué clase de algo? Del tipo legal. Mayormente. Randy se rió. Esos son los mejores. ¿Qué necesitas? Un aviso anónimo sobre un negocio.
Posibles violaciones al código, condiciones de trabajo inseguras, almacenamiento inadecuado de materiales peligrosos. ¿Qué negocio? Clark le dio la dirección de precisión que Lichen. Programaré una inspección, dijo Randy. Pero Clark, si no hay nada allí. Lo habrá. Confía en mí. Randy lo llamó 3 días después. Jesucristo, Clark. Ese lugar es un desastre. Ventilación inadecuada, materiales inflamables mal almacenados, violaciones eléctricas, sin permisos adecuados para la mitad del equipo. Tuve que cerrarlos de inmediato. El dueño se enfrenta a $20,000 en multas. Tal vez más. ¿Qué hay del empleado? El mecánico, Carl Gans. Se quedó sin trabajo. El dueño amenaza con demandarlo. Dice que Gans era responsable de las violaciones de seguridad. Todo es un desastre. Perfecto. Clark esperó 2 días y luego hizo su movimiento. Sabía que Gans estaría desesperado, enojado, buscando dinero. Los hombres así cometían errores. Rastreó a Gans hasta un bar en el lado este, un tugurio donde pasaba el rato el grupo de Burke. Gans estaba bebiendo solo en la esquina de la barra, con aspecto amargado. Clark se sentó a 3 taburetes de distancia, pidió una cerveza y esperó. Después de la 4ª copa de Gans, Clark se acercó. ¿Semana difícil? Gans lo miró, sospechoso. Te conozco. No, pero sé lo que le pasó a tu taller. El mariscal de incendios te cerró. Maldito Buckley, murmuró Gans. Bastardo tacaño. Nunca quiso arreglar nada. ¿Cierto? ¿Trabajaste ahí mucho tiempo? 3 años ya. No tengo nada. Gans vació su vaso y pidió otro. Y tengo cuentas. Tengo gente que espera que yo cumpla. ¿Burke? Los ojos de Gans se estrecharon. ¿Cómo conoces a Burke? Sé muchas cosas. Clark bebió un sorbo de su cerveza. También sé que tu antiguo jefe probablemente va a intentar convertirte en el chivo expiatorio de esas violaciones. Incluso podría ir a la policía. Decir que le estabas robando. Eso es una mierda. Por supuesto que lo es. Pero si presenta un informe policial, te enfrentas a tiempo en la cárcel. Violación de la libertad condicional. De vuelta adentro. El rostro de Gans se puso pálido. Mierda. A menos que, dijo Clark con cuidado, alguien convenciera a Buckley de que presentar ese informe sería una mala idea. Alguien como tú. Tal vez. Por un precio. Gans lo estudió. ¿Qué precio? Información. Estoy buscando a alguien. Un chico llamado Rubén Burke. Escuché que lo conoces. La temperatura en la expresión de Gans bajó 20 grados. ¿Eres policía? ¿Parezco policía? Entonces, ¿qué eres? Clark sostuvo su mirada. Alguien que quiere tener una conversación con Burke. De forma amistosa. Gans se rió, sin humor. Nadie tiene conversaciones amistosas con Burke. Tienes deseos de morir. Tengo una propuesta. Pero primero, necesito saber dónde estará mañana por la noche. ¿Solo? Gans se quedó callado un largo momento, sopesando opciones, calculando probabilidades. Finalmente, preguntó, ¿y qué hay de Buckley? Yo me encargaré de él. Tú me das a Burke y yo me aseguraré de que Buckley mantenga la boca cerrada sobre el taller. Era mentira. Clark no tenía ninguna influencia sobre Buckley, pero Gans estaba lo suficientemente desesperado como para creerlo. Burke tiene una chica, dijo Gans finalmente. La Toya. La ve todos los miércoles por la noche en su apartamento en la calle Grove. Va solo, no lleva refuerzos. Ese es el único momento en que es vulnerable. Le dio a Clark la dirección. Una cosa más, dijo Clark. El ataque afuera del Quick Mart hace 2 semanas. El chico de la mochila. ¿Burke planeó eso? La expresión de Gans cambió, confusión, luego reconocimiento. Tú eres el padre de ese chico. Clark no lo negó. Entonces estás cometiendo un error, dijo Gans.
Si Burke se entera de que vienes por él, te matará. Puede intentarlo. Gans sacudió la cabeza lentamente. Es tu funeral, hombre. Clark salió del bar y condujo hasta una unidad de almacenamiento en las afueras de la ciudad. Había alquilado una unidad allí bajo un nombre falso, pagó en efectivo por 6 meses. Adentro estaban los suministros que había estado reuniendo, herramientas, cuerda, un teléfono desechable y un cuchillo de caza que compró en una casa de empeño. Se sentó solo en la unidad bajo la tenue luz, pensando en lo que vendría después. Este era el punto de no retorno. Ir tras Burke directamente, el líder, eso era una escalada. Eso era la guerra. Pensó en las palabras de Sarah, que no te atrapen. Pensó en Daniel, todavía recuperándose, todavía con miedo. Pensó en el sistema que les había fallado. Luego cerró la unidad de almacenamiento y condujo a casa, planeando ya la noche del miércoles. LaToya McBride vivía en un apartamento del 3er piso en un complejo que había visto mejores días. Clark llegó temprano y estacionó al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada. A las 9:17 de la noche, el Charger de Burke entró al estacionamiento, con la música retumbando lo suficiente como para hacer vibrar las ventanas. Burke salió solo, como Gans había prometido. Llevaba ropa de diseñador y joyas que probablemente costaban más de lo que Clark ganaba en un mes. Entró al edificio como si fuera el dueño. Clark le dio 10 minutos y luego lo siguió. El edificio de apartamentos no tenía seguridad ni cámaras en la escalera. Clark subió al 3er piso y encontró el apartamento 3C. Sonaba música adentro RIB a todo volumen. Podía oír voces y risas. Llamó a la puerta. La música se detuvo. Pasos se acercaron. La puerta se abrió apenas un poco, con la cadena todavía puesta. LaToya se asomó, de unos 20 años, hermosa y molesta. ¿Quién es usted? Mantenimiento. Tengo una queja por ruido. No estamos haciendo tanto ruido. Señora, necesito revisar su unidad. Nueva ordenanza de la ciudad. Ella puso los ojos en blanco pero quitó la cadena de la puerta. Que sea rápido. Clark entró empujando y cerró la puerta detrás de él. La expresión de LaToya pasó de la molestia al miedo cuando vio su rostro. Burke salió del dormitorio, sin camisa. Cuando vio a Clark, su mano fue automáticamente a su cintura, buscando un arma. Pero Clark fue más rápido. Sacó el cuchillo de caza de su chaqueta y acortó la distancia en 2 pasos, presionando la hoja contra la garganta de Burke. Muévete y estás muerto, dijo Clark en voz baja. Burke se congeló. ¿Quién carajo eres? El padre de Daniel Martín. El reconocimiento cruzó el rostro de Burke. El chico de Quickmart. Así es. LaToya se había retirado a la esquina, con el teléfono en la mano. Clark sacudió la cabeza. Suéltalo. No estoy aquí para hacerte daño. Solo a él. LaToya, llama a la policía, dijo Burke. Llámalos, aceptó Clark. Diles que hay un hombre aquí que tiene pruebas en vídeo de tu novio asaltando a un estudiante universitario. A ver cómo sale eso. LaToya vaciló, con el teléfono temblando en su mano. Esto es lo que va a pasar, le dijo Clark a Burke. Tú y yo vamos a tener una conversación. Luego vas a hacer algunos cambios en tu vida. O lo que le pasó a Melvin Sharp va a parecer una vacación comparado con lo que te haré a ti. Los ojos de Burke se abrieron un poco. ¿Tú hiciste eso? Lo de la moto. Yo lo hice. Estás loco, carajo. No, soy padre. Hay una diferencia. Clark aumentó ligeramente la presión del cuchillo, sacando una gota de sangre. Ahora me vas a contar todo sobre esa noche. ¿Quién lo planeó? ¿Quién hizo qué? ¿Y por qué mi hijo? La mandíbula de Burke se tensó. Al azar. Él solo estaba allí. Inténtalo de nuevo. Hablo en serio. Lo vimos llegar. Buen auto, maletín de computadora. Objetivo fácil. No fue personal. Ahora es personal. Clark sacó su teléfono con la mano libre y le mostró a Burke una foto, la captura de pantalla de la cámara de seguridad que mostraba los 8 rostros con claridad.
Sé quiénes son. Todos ustedes. Y voy a encontrar a cada uno, uno por uno, hasta que todos estén en el hospital, bajo tierra o en prisión. Tu elección. ¿Puedes entregarte? Los 8. Confesión completa, asalto, robo, conspiración. Declaras culpable de todo y cumples tiempo real. 5 años mínimo. Burke se rió, seco y amargado. ¿Estás loco? Probablemente. Pero aquí tienes tu alternativa, te hago la vida un infierno. Destruyo todo lo que tienes y a todos los que te importan. Soy metódico, Burke. Tengo tiempo, recursos y nada más que perder. Así que puedes arriesgarte conmigo, o puedes arriesgarte con el sistema. El sistema me dará 18 meses máximo. Entonces estaré esperando cuando salgas. Se miraron fijamente, depredador y presa, ninguno de los dos muy seguro de quién era quién. Finalmente, Burke dijo, necesito pensarlo. Tienes 48 horas. Clark retrocedió hacia la puerta, con el cuchillo todavía listo. Después de eso, iré por el resto de tu grupo y, eventualmente, vendré por ti de verdad. Se fue antes de que Burke pudiera responder, bajando las escaleras de 2 en 2 hacia su camioneta. Mientras se alejaba, revisaba su espejo retrovisor constantemente, medio esperando que Burke lo siguiera o tomara represalias, pero la calle permaneció vacía. En casa, Sara lo esperaba despierta. ¿Cómo te fue? Hablé con él. Le di una opción. ¿La aceptará? No lo sé. Ella estudió su rostro. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? Más duro. Ella le tocó la mejilla. No estoy segura de si eso es bueno o malo. Yo tampoco. Esa noche, Clark no pudo dormir. No dejaba de pensar en el rostro de Burke, el miedo mezclado con la rabia, en la toalla en la esquina, aterrorizada, y en el cuchillo en su mano, lo fácil que habría sido hundirlo más. Había cruzado una línea esta noche, tal vez varias líneas. Pero cuando pensaba en Daniel, en los meses de recuperación que le esperaban y en el trauma que nunca sanaría del todo, no podía arrepentirse. A las 3 de la madrugada, su teléfono desechable vibró. Un mensaje de un número desconocido, cometiste un error. Clark miró el mensaje durante mucho tiempo. Luego lo borró y volvió a planear. Pasaron 48 horas. Burke no se entregó. Clark no esperaba que lo hiciera. Los hombres como Burke no se rinden, escalan, lo que significaba que Clark tenía que escalar con más fuerza. Eligió a Guillermo Griffin a continuación. La obsesión por los tenis lo hacía predecible y su trabajo en el centro comercial lo hacía accesible. Más importante aún, Griffin era joven, probablemente el menos leal a Burke. Si Clark podía quebrarlo y lograr que delatara a los demás, podría crear un efecto dominó. Clark pasó 2 días vigilando a Griffin en la zapatería, anotando su horario y sus hábitos. Griffin tomaba su descanso a las 3 de la tarde y siempre iba a la feria de comida. Siempre pedía lo mismo, pollo a la naranja del lugar chino. El jueves, Clark esperó en la feria de comida. Cuando Griffin se sentó con su comida, Clark ocupó la silla frente a él. Griffin levantó la vista, confundido. «¿Te conozco?» «No, pero yo a ti sí». «Guillermo Griffin, ¿verdad?» «Estabas en el Quick Mart hace 2 semanas». El rostro de Griffin se puso pálido. «No sé de qué estás hablando». «Claro que sí. Tú y otros 7 asaltaron a un chico universitario, le rompieron la mandíbula, le robaron la computadora. Está en vídeo». «Clarísimo». Griffin empezó a levantarse. Clark le agarró la muñeca y la apretó lo suficiente como para lastimarlo. «Siéntate. Estamos teniendo una conversación». «Gritaré». «La seguridad está ahí mismo». «Adelante». «Entonces les mostraré el vídeo. Se lo mostraré a la policía». «¿A tu jefe?» «A tu madre». «Celia Griffin, ¿verdad?» «Vive en la calle Oak». «Me pregunto cómo se sentirá al saber que su hijo golpea a gente inocente por diversión». Griffin se volvió a sentar, con las manos temblorosas. «¿Qué es lo que quieres?» «Quiero que testifiques contra Rubén Burke. Cuéntale a la policía todo».
Como organizó el ataque, dio las órdenes, se llevó la computadora. Si haces eso, tal vez el fiscal sea hablando contigo. Tal vez hagas servicio comunitario en lugar de ir a la cárcel. Burke me matará. Tal vez. O tal vez yo te mate primero si no cooperas. Los ojos de Griffin se abrieron de par en par. ¿Estás bromeando? Clark se acercó más. Puse a Melvin Sharp en el hospital con una falla de frenos. Hice que despidieran a Carl Gans y que se enfrentara a tiempo en prisión. Anoche, le puse un cuchillo en la garganta a Burke en el apartamento de su novia. ¿Te parece que estoy bromeando? Griffin lo miró, respirando rápido, atrapado. Incluso si quisiera, Burke tiene conexiones. La policía no puede protegerme. Entonces vete de la ciudad. Toma un autobús a California. Empieza de nuevo. Es mejor que lo que te haré si te quedas. Esto es una locura. Esto es justicia. El sistema le falló a mi hijo, así que yo estoy creando la mía. Griffin se quedó callado un largo momento. Entonces, si hablo, me dejas en paz. Si hablas con la policía, les das todo y Burke va a prisión. Entonces sí, habremos terminado. ¿Cómo sé que no vas a? Clark se levantó. No lo sabes. Ese es el punto. O confías en mí o confías en que la lealtad de Burke vale la pena morir por ella. Tú eliges. Se alejó, dejando a Griffin allí sentado, aterrorizado y calculando. Esa noche, Clark recibió una llamada del detective Richardson. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Acabo de tener una conversación muy interesante con un joven llamado Guillermo Griffin. Entró en la estación hace una hora y confesó haber asaltado a Daniel Martín. Dice que quiere hacer un trato. Clark mantuvo su voz neutral. Esas son buenas noticias. ¿Lo son? Porque Griffin también dijo que alguien lo amenazó. Alguien que suena muy parecido a usted. No sé de qué está hablando. Richardson suspiró. Clark, lo entiendo. El sistema es lento, es frustrante. Pero no puedes andar amenazando a los testigos. Contamina el caso. Si el abogado de Burke se entera de que Griffin fue coaccionado. Griffin les dio algo útil. Hubo una pausa. Sí. Nos dio nombres, detalles, corroboración para la evidencia en vídeo. Con su testimonio, podemos armar un caso sólido contra Burke y los demás. Entonces, ¿por qué me llama? Porque tienes que parar. Lo que sea que estés haciendo, termina ahora. Déjanos encargarnos a nosotros a partir de aquí. Burke irá a la cárcel. Probablemente. Con el testimonio de Griffin y el vídeo, podemos hacer que el asalto y el robo se sostengan. Burke se enfrenta a entre 3 y 5 años, mínimo. 3 a 5 años. Por mandar a Daniel al hospital, por aterrorizar al vecindario, por arruinar vidas. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. Está bien, dijo Clark. Doy un paso atrás. No le creo. Entonces, ¿por qué llamó? Para advertirte. Burke sabe que alguien va tras su grupo. Se está preparando. Si vas tras él o los demás ahora, podrías no salir bien parado. Anotado. Después de que Richardson colgó, Clark se sentó en su garaje mirando el tablero. 2 menos, Sharp y Griffin. Faltaban 6. Richardson quería que se detuviera. Sarah lo quería a salvo. La jugada inteligente era dejar que el sistema tomara el control, dejar que el testimonio de Griffin hiciera su trabajo y dejar que Burke y los demás enfrentaran las consecuencias a través de los canales adecuados. Pero cuando Clark cerraba los ojos, veía el rostro hinchado de Daniel. El miedo en los ojos de su hijo. La forma en que el sistema se había encogido de hombros y dijo, no hay nada que podamos hacer. No podía detenerse. Todavía no. No hasta que los 8 pagaran. Clark eligió a Russell Kenney a continuación. Kenney era de poca monta, un seguidor, no un líder. Vivía con su abuela, Donna M. Namara, en una casa ruinosa en el lado sur.
Clark los había visto juntos y vio cómo Kenny fingía ser un buen nieto ayudándola con las compras, arreglando cosas en la casa, todo mientras vendía drogas para Burke por fuera. Clark hizo su investigación. Donna McNamara tenía 78 años, era diabética y vivía del seguro social. La casa estaba hipotecada, apenas se sostenía. No tenía idea de que su nieto fuera un criminal. El sábado por la mañana, Clark llamó a su puerta. Cuando ella respondió, se presentó como un inspector de viviendas que realizaba una encuesta del vecindario para la ciudad. Ella lo invitó a pasar, dulce y confiada. Por dentro, la casa estaba limpia pero se caía a pedazos, daños por agua en el techo, enchufes que chispeaban, una caldera que jadeaba. Clark fingió tomar notas mientras en realidad catalogaba cada violación, cada peligro. Su nieto la cuida muy bien, dijo Clark. Donna sonrió. Russell es un buen chico. Tiene sus problemas, pero lo intenta. ¿Qué tipo de problemas? Oh, ya sabe. Se juntó con mala gente cuando era más joven, pero se está enderezando. Ahora tiene un trabajo, ayuda con las cuentas. Clark dudaba que el trabajo fuera legítimo. Es bueno saberlo. ¿La ciudad ha hecho alguna inspección reciente en esta propiedad? Hace años que no. No puedo permitirme arreglar cosas aunque me lo digan. Perfecto. Después de irse, Clark llamó a Randy Lucas de nuevo. Necesito otro favor. ¿Inspección urgente? Clark, no puedo seguir haciendo esto. Esta es importante. Un problema de seguridad. Una mujer anciana que vive en condiciones peligrosas. Randy suspiró. Dirección. Clark se la dio. La inspección se realizó el lunes por la mañana. Randy llamó a Clark esa tarde. Jesucristo, Clark. Esa casa es una trampa mortal. Tuve que ponerle una etiqueta roja. Condenada hasta que se realicen reparaciones mayores. Se estiman $30,000 en trabajo. El dueño no puede quedarse allí hasta que se arregle. ¿Qué pasa con ella? Vivienda de emergencia, probablemente. O su familia se hace cargo. No es lo ideal, pero es más seguro que esa casa. Esa noche, Clark estaba esperando afuera cuando Russell Kenny llegó a casa y encontró las cosas de su abuela siendo cargadas en una camioneta de servicios sociales. Kenny les gritaba a los trabajadores, a Randy, a todos. Donna lloraba, confundida. Clark observaba desde su camioneta, sin sentir nada. 2 días después, Kenny lo encontró. Clark estaba en un Home Depot comprando suministros para un trabajo legítimo, el cobertizo del jardín de Sara necesitaba un techo nuevo. Kenny apareció al final del pasillo, flanqueado por Muhammad Lu. Tú, dijo Kenny, con la voz temblando de rabia. Tú hiciste eso. Hiciste que condenaran la casa de mi abuela. Clark dejó las tejas que había estado examinando. Pruébalo. Burke nos contó sobre ti. El padre loco que busca venganza. ¿Crees que tenemos miedo? Deberías tenerlo. Lu dio un paso adelante, joven y engreído, tratando de ser intimidante. Lastimas a uno más de nosotros, lastimamos a tu familia. Es una promesa. A Clark se le heló la sangre. Tocas a mi familia y lo que he hecho hasta ahora parecerá misericordia. Kenny se rió, amargado. Tu hijo ya está herido. ¿Qué queda? ¿Tu esposa? Trabaja en el hospital St. Mary's, ¿verdad? Es fácil de encontrar. La amenaza quedó flotando en el aire. Clark agarró a Kenny por la camisa y lo estampó contra la estantería. Los productos cayeron al suelo. Escucha con mucha atención. Te acercas a mi familia y acabaré contigo. No lastimarte, no asustarte, acabaré contigo. ¿Entiendes? Lu sacó un teléfono. Llamo a la policía. Hazlo. Entonces les mostraré el vídeo de ti atacando a mi hijo. El pulgar de Lu se cernió sobre la pantalla pero no presionó. Clark soltó a Kenny. Den un paso atrás. Ve y dile a Burke que esto es entre él y yo. Deja a mi familia fuera de esto y yo dejaré a la tuya en paz. Pero si alguien toca a Sara o a Daniel, todas las apuestas están canceladas.
Kenny se enderezó la camisa, con los ojos llenos de odio. ¿Tú empezaste esto? No. Burke lo empezó. Yo solo lo estoy terminando. Se fueron, pero la amenaza persistió. Esa noche, Clark sentó a Sarah y se lo contó todo, los ataques a Sharp y Gans, las amenazas a Griffin, la confrontación con Burke y el encuentro de hoy con Kenny y Lou. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, ella se quedó callada un largo rato. Me amenazaron, dijo finalmente. Sí. ¿Qué vas a hacer? Asegurarme de que no puedan cumplirlo. Clark no respondió. Sarah extendió la mano sobre la mesa y tomó la de él. Hablaba en serio con lo que dije antes. Que no te atrapen. Pero también, no te conviertas en ellos. No dejes que esta venganza te convierta en la clase de persona que amenazaría a una mujer inocente. No lo haré. Ah, no. Hiciste que echaran a la abuela de Russell Kenny de su casa. Ella no le hizo nada a Daniel. Está más segura ahora. Esa casa era un peligro. Esa no fue la razón por la que lo hiciste. Ella tenía razón y ambos lo sabían. No sé cómo parar, admitió Clark. Cada vez que creo que he terminado, recuerdo el rostro de Daniel y me vuelvo a enojar. Entonces canalízalo. Sé inteligente. Protégenos, pero no te pierdas en el proceso. Después de que ella se fue a dormir, Clark se sentó solo en el garaje, pensando en sus palabras, en las líneas que había cruzado y las que no, y en qué clase de hombre quería ser cuando esto terminara. Su teléfono vibró, un mensaje de Jacob, las noticias informan que Burke y otros 3 fueron arrestados. Cargos por asalto. Griffin está testificando. Clark buscó la noticia en su computadora. Allí estaban Reuben Burke, Carl Gans, Guillermo Griffin y Clyde Hancock, arrestados en relación con un asalto. Richardson se había movido rápido, pero eso eran solo 4. Faltaban 4, Melvin Sharp hospitalizado, Russell Kenny, Muhammad Lou y Stewart Hill. Y Burke, incluso desde la cárcel, todavía podía dar órdenes. El siguiente movimiento vino de una dirección inesperada. Daniel habló por primera vez desde el ataque. Era una tarde de domingo. La mandíbula de Daniel había sanado lo suficiente como para quitarle parte del alambrado. Todavía no podía comer alimentos sólidos, pero podía hablar despacio, con cuidado, con dolor. Papá, dijo con voz débil. Sé lo que has estado haciendo. Clark levantó la vista de su computadora. ¿A qué te refieres? Los tipos que me atacaron. El accidente de Melvin Sharp. Gans perdiendo su trabajo. Griffin entregándose. ¿Eres tú? Clark empezó a negarlo, pero Daniel lo interrumpió. No me mientas. No soy tonto. Hizo una pausa, haciendo una mueca de dolor. Agradezco lo que estás haciendo, pero tienes que parar. ¿Por qué? Porque vas a salir herido, o arrestado, o muerto. Los ojos de Daniel estaban húmedos. No puedo perderte, papá. Mamá no puede perderte. No vale la pena. Te lastimaron y pagarán por ello. La policía arrestó a Burke. Griffin está testificando. ¿Eso es justicia? Eso no es suficiente. Tiene que serlo. Daniel extendió la mano y agarró el brazo de Clark con una fuerza sorprendente. Por favor, papá. Regresa con nosotros. Clark miró a su hijo 19 años, con la mandíbula alambrada, el rostro todavía con hematomas, pero vivo y sanando pidiéndole que parara, rogándole que parara. Está bien, escuchó Clark decirse a sí mismo. Está bien. Lo decía en serio en ese momento. Realmente lo decía en serio. Pero esa noche, solo en su garaje, Clark se encontró mirando el tablero de nuevo. Quedaban 4 rostros, Kenny, Lou, Hill y Hancock, quien había sido arrestado pero pagó la fianza, de vuelta en la calle. Richardson había llamado antes con una actualización, Burke y Gans estaban en la cárcel, sin fianza. Griffin había hecho su trato, testimonio por libertad condicional. Hancock había salido bajo fianza gracias a sus ganancias de pelea, pero había una orden de reaprehensión. Eso dejaba a Kenny, Lou y Hill intactos, y habían amenazado a Sarah.
Clark pensó en las palabras de Daniel, en la advertencia de Sarah y en el hombre que quería ser. Luego pensó en la sonrisa de Kenny, en la amenaza de Lou y en la idea de que anduvieran libres mientras su hijo sufría. Tomó su teléfono y llamó a Taylor Summers. Clark, son las 2 de la madrugada, hombre. Necesito información sobre 2 personas, Muhammad Lou y Stewart Hill. Todo lo que puedas encontrar, direcciones, redes sociales, registros telefónicos si puedes conseguirlos, información financiera. Lo que sea. Clark, ¿estás seguro de esto? Estoy seguro. Esto se está volviendo peligroso. La policía está involucrada ahora. El grupo de Burke sabe que los estás cazando. ¿Puedes hacerlo o no? Pausa. Dame 48 horas. Taylor cumplió. 2 días después, Clark tenía perfiles completos de ambos hombres. Muhammad Lou tenía 22 años, era estadounidense de segunda generación de origen vietnamita. Sus padres, Saul y Marta, eran dueños de un restaurante de Po y lo trataban como un santuario familiar. No tenían idea de que Muhammad vendía drogas para Burke, pensaban que estudiaba negocios en la universidad comunitaria. Lou vivía arriba del restaurante y conducía un BMW que sus padres le habían comprado por su cumpleaños. Stewart Hill tenía 21 años, estudiaba negocios y trabajaba en Starbucks 15 horas a la semana. Venía de una familia con dinero. Sus padres, Robert y Christy Hill, vivían en una comunidad privada en el lado norte. Stewart tenía un fondo fiduciario, un bonito apartamento cerca del campus y todo el privilegio del mundo. Había atacado a Daniel por diversión, por la emoción. Clark pasó la semana siguiente vigilándolos a ambos, buscando ángulos, debilidades y oportunidades. Lou era cuidadoso, nunca vendía drogas cerca del restaurante y siempre se reunía con los clientes en parques o estacionamientos. Pero era predecible, las mismas rutas, los mismos horarios, los mismos patrones cautelosos. Hill era descuidado, iba a fiestas, se emborrachaba y publicaba todo en Instagram. No tenía idea de que el peligro lo acechaba. Clark comenzó con Hill un viernes por la noche. Clark siguió a Hill a una fiesta en una casa de los suburbios. Hill llegó a las 10 de la noche, ya borracho según sus historias de Instagram. Clark esperó hasta la medianoche, hasta que Hill salió tambaleándose con una chica, Brooke Sherwood. Se subieron al BMW de Hill y empezaron a conducir. Clark lo siguió a distancia. Hill conducía de forma errática, zigzagueando ligeramente. Perfecto. En un semáforo en rojo, Clark se detuvo junto a ellos, bajó la ventanilla e hizo contacto visual con Hill. El reconocimiento brilló en el rostro de Hill, borracho, pero no tanto como para no recordar el encuentro en Home Depot y las historias que Burke debía haber contado. El semáforo se puso en verde. Hill pisó el acelerador, alejándose a toda velocidad. Clark lo siguió de cerca. Hill aceleró, tratando de perderlo. Llegaron a 45 en una zona de 35, luego a 50 en una de 40. Clark miraba el velocímetro, paciente. Entonces lo vio, luces azules y rojas en su espejo retrovisor. Aminoró la velocidad, se detuvo y dejó que el policía lo pasara para perseguir a Hill en su lugar. 2 minutos más tarde, Hill fue detenido, falló una prueba de sobriedad en el campo y fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol mientras Brooke lloraba en el asiento del pasajero. Clark pasó despacio, vio cómo se desarrollaba la escena y luego se fue a casa. Esa infracción por conducir ebrio era la tercera de Hill. Su abogado intentó reducirla, pero el fiscal ayudado por un soplo anónimo sobre la conexión de Hill con el caso del asalto a Daniel Martín presionó para obtener las penas máximas. Hill recibió 18 meses, perdió su fondo fiduciario y fue expulsado de la escuela. Uno menos. Muhammad Lou fue más difícil. Era más inteligente, estaba más conectado con su familia y era más cuidadoso. Clark no podía simplemente sabotearlo directamente sin causar daños colaterales a gente inocente. Así que tomó otra ruta. Clark sabía que el restaurante estaba pasando apuros. Había visto los permisos, los informes de inspección sanitaria y los registros financieros que Taylor había obtenido. Los Lou apenas salían adelante, invirtiendo todo para mantener el lugar a flote. También sabía que el dinero de la droga de Muhammad sostenía el negocio. El BMW, la ropa cara, el efectivo que Muhammad prestaba ocasionalmente a sus padres,
todo era dinero sucio. Clark hizo una llamada anónima al IRS, denunció ingresos sospechosos, depósitos en efectivo y posible lavado de dinero, vinculados al nombre de Muhammad Lu y al número de licencia comercial del restaurante. 3 semanas más tarde, agentes federales se presentaron en el restaurante. Congelaron las cuentas, iniciaron una auditoría e interrogaron a la familia. Saúl y Marta quedaron destrozados al enterarse de dónde venía el dinero de Muhammad. La vergüenza y la traición los rompieron. Muhammad, enfrentando cargos federales, hizo un trato. Testificó contra Burke, dio nombres de proveedores y detalló toda la operación. A cambio, recibió 5 años en lugar de 20. Sus padres lo repudiaron. Clark vio cómo cerraba el restaurante, vio el cartel de se vende y sintió una punzada de culpa. Saúl y Marta eran inocentes, pero Muhammad había amenazado a Sara y atacado a Daniel. A veces los inocentes salían heridos, ese era el costo. Eso dejaba a Russell Kenney y Clyde Hancock. Hancock seguía prófugo, esquivando su orden de arresto. Los luchadores profesionales sabían cómo desaparecer cuando era necesario. Clark no podía encontrarlo, y sin una palanca o un cebo, no podía atraerlo. Así que se concentró en Kenney. Kenney había mudado a su abuela a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, pagado por la asistencia de vivienda de emergencia. Pero el propio Kenney se estaba quedando sin opciones. Con Burke en la cárcel, la operación de drogas colapsó. Sin dinero, sin trabajo, sin perspectivas. Clark siguió a Kenney durante 2 semanas, viéndolo hundirse. Kenney intentó reiniciar el negocio de las drogas por su cuenta, pero no tenía las conexiones ni el músculo de Burke. Le robaron 2 veces y lo golpearon una vez. Clark esperó, paciente, observando. Entonces Kenney cometió un error. Desesperado por dinero, Kenney intentó robar una tienda de conveniencia, no el Quick Mart, sino un 7-Eleven en el lado este. Llevaba una máscara, un arma y exigió el dinero de la caja. El dependiente era un exmilitar. Sacó su propia arma y le disparó a Kenney en la pierna. Kenney cayó sangrando y gritando. El empleado lo retuvo a punta de pistola hasta que llegó la policía. Clark se enteró por las noticias. Kenney estaba bajo custodia, enfrentando cargos de robo a mano armada además de los cargos de asalto por el caso de Daniel. Se enfrentaba a entre 15 y 20 años. 6 menos. Esa noche, Clark se sentó en su garaje mirando el tablero. 6 rostros tachados. Solo quedaban 2, Clyde Hancock y Reuben Burke. Hancock seguía libre, seguía siendo peligroso. Pero Burke estaba en la cárcel, esperando el juicio, enfrentando una condena seria. Richardson llamó con una actualización. El juicio de Burke está programado para dentro de 3 meses. Con el testimonio de Griffin y Lu, las pruebas en vídeo y la probabilidad de que Kenney acepte un trato, lo tenemos acorralado. Se irá por mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 5 a 8 años mínimo. Probablemente más si el jurado simpatiza. 5 a 8 años. Burke tendría 31 años cuando saliera. Todavía joven, todavía peligroso. ¿Qué hay de Hancock?, preguntó Clark. Todavía lo buscamos. Es inteligente en el terreno, pero acabará saliendo a la superficie. Siempre lo hacen. Después de que terminó la llamada, Clark actualizó el tablero. Luego hizo algo que no había hecho en meses, llamó a Daniel. Hola, papá. Hola, hijo. ¿Cómo te sientes? Mejor. La mandíbula está casi curada. Vuelvo a las clases la semana que viene. Eso es genial. Pausa. ¿Dejaste de hacer lo que estabas haciendo? Clark miró el tablero, la foto de Burke y el espacio vacío de Hancock. Sí, mintió. Me detuve. Qué bueno. Mamá está preocupada por ti. Lo sé. Dile que estoy bien. Después de colgar, Clark se quedó mirando la foto de Burke durante mucho tiempo. El líder. El que había sonreído a la cámara. El que había ordenado el ataque. 5 a 8 años era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero tal vez, solo tal vez, Clark podría hacerlo peor. El plan fue cobrando forma lentamente durante el mes siguiente.
Clark utilizó sus contactos en la construcción, pidió favores y reunió información. Se enteró de que Burke tenía enemigos, traficantes rivales, gente a la que había estafado, familias de gente a la que había lastimado. El mundo criminal era pequeño y Burke se había ganado muchos enemigos a lo largo de los años. Clark se puso en contacto con cuidado y de forma anónima. Contactó a un traficante al que Burke había robado hacía 2 años, un hombre llamado Wolf que dirigía operaciones en el lado sur. Wolf había estado buscando venganza pero no podía actuar abiertamente, demasiada vigilancia, demasiado arriesgado. Clark le ofreció algo mejor, información. Le dio a Wolf los nombres de los proveedores de Burke, su red de distribución y sus puntos de entrega de dinero, todo lo que Muhammad lo había declarado en el Tribunal Federal, ahora de registro público. Clark empaquetó todo y lo entregó de forma anónima al grupo de Wolf. Wolf utilizó esa información para desmantelar lo que quedaba de la operación de Burke, se apoderó del territorio, absorbió a los clientes y borró el legado de Burke de las calles. Para cuando Burke fue a juicio, no le quedaba nada, ni grupo, ni dinero, ni reputación. Solo cargos y enemigos esperándolo en prisión. El juicio fue rápido. El defensor público de Burke lo intentó, pero las pruebas eran abrumadoras, grabaciones de vídeo, múltiples testimonios, pruebas físicas. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable de todos los cargos. En la sentencia, el juez fue severo. Señor Burke, usted organizó un ataque brutal contra un joven inocente. No mostró remordimiento, intentó intimidar a los testigos y corrompió a otros para que siguieran su camino. Este tribunal lo condena a 12 años en la prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional durante 8 años. 12 años. Clark se sentó en la parte trasera de la sala del tribunal observando el rostro de Burke mientras se dictaba la sentencia, viendo cómo se daba cuenta de que su vida había terminado. Seguía sin ser suficiente, pero era algo. Después de la sentencia, Clark se encontró con el detective Richardson en el pasillo. Justicia servida, dijo Richardson. Algo de ella. Hancock sigue fuera, pero su orden de captura es federal ahora. Atacó a un cazador de recompensas la semana pasada tratando de evitar el arresto. Pasará el resto de su vida mirando por encima del hombro. ¡Qué bien! Richardson lo estudió. Parece un hombre que ha pasado por una guerra. Así se siente. ¿Valió la pena? Clark pensó en eso. En lo que había hecho, en quién se había convertido, en las líneas que había cruzado. En Daniel recuperándose lentamente, volviendo a la escuela, reconstruyendo su vida. En Sara, todavía preocupada pero aliviada de que lo peor hubiera pasado. Pregúnteme dentro de 10 años, dijo Clark. 2 semanas después, Clark recibió una llamada de un número desconocido. Señor Martín, le habla el alguacil Dan Duque, del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Hemos capturado a Clyde Hancock. Pensé que querría saberlo. ¿Dónde lo encontraron? En México. Intentó huir del país, pero tenemos acuerdos. Está siendo extraditado. Enfrenta cargos federales por huir, además de los cargos estatales por asalto. Está acabado. Gracias. Después de la llamada, Clark fue a su garaje. Miró el tablero. 8 rostros, todos tachados ahora. Burke, en prisión por 12 años. Gans, 5 años. Lou, 5 años. Kenny, 18 años. Hill, 18 meses. Sharp, lesiones permanentes. Griffin, libertad condicional. Hancock, custodia federal. Los 8 contabilizados. Clark quitó el tablero, desmontándolo pieza por pieza. Guardó las fotos en una carpeta, la cerró con llave en su archivador y limpió el taller del garaje hasta que no quedó rastro de su investigación. Luego entró en la casa, donde Sara estaba preparando la cena y Daniel estudiaba en la mesa de la cocina, con la mandíbula finalmente liberada, y la sonrisa regresando lentamente. Hola, papá, dijo Daniel. Ayúdame con este problema de cálculo. Clark se sentó junto a su hijo, miró el libro de texto e intentó recordar derivadas e integrales de hacía 30 años. Claro, dijo. Vamos a resolverlo juntos. Y por primera vez en meses, Clark Martín volvió a sentirse el mismo. No un vigilante,
No un vengador, solo un padre. 6 meses después, Clark estaba de vuelta en el trabajo a tiempo completo, dirigiendo cuadrillas, construyendo proyectos, viviendo con normalidad. Sarah había dejado de mirarlo con preocupación. Daniel se había trasladado a una universidad de 4 años, prosperando, y el ataque se estaba convirtiendo en un recuerdo más que en una presencia constante. Un sábado por la tarde, Clark recibió una llamada de Jacob. ¿Te enteraste de lo de Burke? El estómago de Clark se apretó. ¿Qué pasa con él? Alguien le saltó encima en prisión. Una pandilla rival, al parecer. Está en la enfermería. Estado crítico. Clark sintió que algo frío se instalaba en su pecho. ¿Va a sobrevivir? No lo sé. Pero incluso si lo hace, se dice que ha sido marcado. Los tipos que ayudaste a derribar, Louis Gans, han estado hablando adentro, haciendo conexiones con otros grupos. Burke tiene una diana en la espalda desde múltiples direcciones. Después de la llamada, Clark se sentó en su camioneta, procesando la información. Él no había ordenado un golpe, no se había puesto en contacto con nadie de adentro, pero había destruido el imperio de Burke, lo había vuelto vulnerable y lo había pintado como una carga y un fracaso. En prisión, eso era una sentencia de muerte. Una parte de él sentía satisfacción. Otra parte sentía algo más oscuro, una pregunta sobre qué clase de hombre se había convertido y qué clase de justicia era esta en realidad. Su teléfono vibró. Un mensaje de Daniel: aprobé mi examen de ingeniería. Gracias por ayudarme a estudiar. Clark se quedó mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego guardó el teléfono y condujo hacia su casa, donde su familia lo esperaba, donde su vida se estaba reconstruyendo y donde el pasado finalmente empezaba a soltar su agarre. Nunca supo si Burke sobrevivió. Nunca hizo un seguimiento. Nunca revisó. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta. Un año después del ataque, Daniel se graduó con honores y fue aceptado en un prestigioso programa de ingeniería. En la fiesta de graduación, Clark estaba con Sarah, viendo a su hijo reír con sus amigos, entero y sano. Está bien, dijo Sarah en voz baja. ¿Estamos bien? Sí. ¿Te arrepientes de ello? ¿De lo que hiciste? Clark pensó en eso con honestidad. En la venganza, la violencia, las líneas que había cruzado, en Burke y su grupo pagando precios en diferentes monedas. Algunas legales, otras no. Me arrepiento de lo que tuve que llegar a ser, dijo finalmente. Pero no me arrepiento de haber protegido a mi familia. Sarah le apretó la mano. Buena respuesta. Al otro lado del jardín, Daniel cruzó la mirada con Clark y levantó su copa en un brindis silencioso. Clark levantó su cerveza en respuesta. Al final, esto era lo que importaba. No la venganza, ni la justicia, ni los sistemas que fallaron, ni la violencia que respondía a la violencia. Solo un padre y un hijo. Ambos todavía en pie. Ambos todavía enteros. Ambos todavía vivos. La historia podría haber terminado ahí. Limpia. Resuelta. Todo el mundo siguiendo adelante. Pero la vida no funciona así. 3 años después de la condena de Burke, Clark recibió una carta. Sin dirección de remitente. Sello postal de la prisión. Adentro había una sola página escrita a mano. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que me destruiste? Pero tengo 12 años para planear, pensar y esperar. Y cuando salga, iré por ti. No por tu hijo. No por tu esposa. Por ti. Esto no ha terminado, viejo. Recién comienza. R.B. Clark la leyó 2 veces y luego la quemó en la chimenea. No se lo dijo a Sarah. No se lo dijo a Daniel. Simplemente la archivó en su mente bajo problemas para más tarde y volvió a su vida. Porque Burke tenía razón, probablemente no había terminado. La venganza tenía una forma de resonar, de multiplicarse, de crear nuevos ciclos. Pero Clark tenía 9 años antes de que Burke saliera. 9 años para prepararse. 9 años para estar listo. Y si Burke volvía a aparecer, Clark Martin estaría esperando. Más viejo, tal vez, más lento, probablemente, pero no menos peligroso.
Porque eso es lo que la paternidad le había enseñado: proteges a tu familia sin importar el costo, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar quién se interponga en tu camino. Y si eso lo convertía en un monstruo, que así fuera. Algunos monstruos eran necesarios. Algunos monstruos mantenían a raya a monstruos peores. El capítulo final de esta historia no se escribiría hasta dentro de años, tal vez décadas, tal vez nunca. Pero mientras Clark se sentaba en su porche una tarde, observando la puesta de sol, cerveza en mano, y el peso del pasado finalmente se levantaba, se permitió un momento de paz. Su hijo estaba vivo. Su esposa estaba a salvo. Sus enemigos habían pagado. No perfectamente, no por completo, pero sí lo suficiente. Por ahora, eso era suficiente. El resto, las amenazas de Burke, los futuros enfrentamientos, las sombras de las decisiones tomadas eran problemas del mañana. Hoy, Clark Martin era solo un padre que había hecho lo que hacen los padres: proteger a su familia y vivir un día más. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos allí.